En este video vamos a conocer las teorías de la comunicación para saber cómo han ido evolucionando desde el siglo pasado, y vamos a iniciar hablando de la aguja hipodérmica. Esta surge en los años 20, elaborada a partir de estudios para analizar la influencia de los mecanismos de propaganda y participación ciudadana durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí los medios de comunicación se presentan como omnipresentes frente a una audiencia homogénea y manipulable. Sobre esta base, el ministro alemán Goebbels promueve los 11 principios de la propaganda. Estos son: primero, principio de la simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un enemigo. 2. Principio del método de contagio. Reúne diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en una suma individualizada. 3. Principio de la transposición. Carga sobre el adversario los propios errores o defectos respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras para que las distraigan. 4. Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza gigante. 5. Principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. 6. Principio de la orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas inalcanzablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. De aquí viene también la famosa frase: si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad. 7. Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. 8. Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas a través de los llamados globos sonda o de información fragmentada. 9. Principio de la silenciación. Acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen el adversario, también contraprogramando la ayuda de medios de comunicación afines. 10. Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea de la mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. Y por último, el principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente de que piensa como todo el mundo, creando una falsa impresión de unanimidad. Ahora vamos con Shannon y Weber. Plantean el primer modelo matemático de la comunicación en 1948 en Estados Unidos. En este modelo hay un emisor, una transmisión, un canal, un receptor y un destinatario. Se trata de un modelo lineal de transmisión universal que describe la comunicación entre seres humanos, máquinas o sistemas informáticos. Esto se presenta en 3 niveles. El primero, técnico, que se refiere a cómo se traslada el mensaje y cuáles son los efectos del ruido. 2. Semántico, vinculado a cómo llega el mensaje al destino. Y 3. Pragmático, donde se analizan los efectos de la comunicación, la influencia y la efectividad del mensaje. Ahora vamos con Harold Laswell. En 1949 desarrolla la fórmula conocida como paradigma de Laswell y está basado en las siguientes preguntas: ¿quién comunica? ¿Qué comunica? ¿Por qué canal se comunica? ¿A quién va dirigido el mensaje? ¿Y con qué efecto? Los estudios se centran en la influencia de los medios, en este proceso de construcción de la opinión pública en las sociedades industriales y postindustriales. Vamos con Norbert Wiener,
rompe el modelo anterior proponiendo un esquema circular donde el retorno es la única forma para que el modelo se pueda adaptar a la comunicación humana. Estas teorías muestran a las personas como elementos activos en el proceso comunicativo con concepciones matemáticas, y es aquí donde se llega a construir el concepto de retroalimentación o de feedback. En la década de los 50 cobra el auge la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, y frente a los estudios empiristas y funcionalistas encontramos personajes como Walter Benjamin, Teodoro Adorno y Max Horkheim, de corriente marxista, que estudian la comunicación de masas y se preguntan ¿cómo está la comunicación? ¿Quién controla la comunicación? ¿Qué beneficios tienen y quiénes la ejercen? Aquí es donde se ponen en manifiesto las formas que adopta la comunicación en el sistema capitalista. Continuamos con la escuela de Birgeman. En 1960, en el Reino Unido, la escuela de Birgeman aspira a comprender y explicar la articulación que existe entre la clase social y la práctica cultural. Estudia de manera conflictiva en que los medios intentan reproducir un status quo, así como las manifestaciones culturales, que son las claves para comprender las relaciones de los procesos comunicativos. En 1966, McLuhan introduce el concepto de aldea global. Él describe la interconexión humana a escala global generada por los medios electrónicos de comunicación. Todo medio se considera como una extensión de nuestro cuerpo. Aquí es donde decimos que el medio es el mensaje. A finales de la década de los 60 se inician los estudios de la Escuela Latinoamericana de Comunicación, con fuertes críticas a la corriente norteamericana y acercamientos a la teoría de Frankfurt. Y a los estudios culturalistas se desarrollan los primeros trabajos dedicados a pensar en la especificidad comunicacional de nuestros países. Se denuncian las grandes concentraciones mediáticas y los desfases que existen entre esos medios tecnológicos que se importan y las condiciones de recepción que tienen en los países locales. Década de los 70, se desarrollan los primeros estudios de comunicación alternativa. Al análisis de los intereses del emisor y también a los dueños de los medios se suman los trabajos encaminados a pensar y generar medios contrahegemónicos. El objetivo aquí consiste en quitarle a los medios masivos esa capacidad que tienen de construir el sentido social de la información. En 1973 surge la teoría de la agenda setting. Esta plantea la influencia de los medios sobre el público al determinar qué historia posee interés informativos y qué importancia se les va a dar, porque los medios puede que no acierten a decirnos cómo y qué tenemos que pensar sobre un determinado tema, pero sin embargo, ellos tienen gran influencia sobre nosotros. Y llegamos a la década de los 90. En 1990, en Alemania, surgen los estudios de la recepción, que ejercen una gran influencia en la Europa occidental, porque centran el estudio de las audiencias. Aquí el receptor ya no es el único sujeto que responde literalmente al estímulo de los medios, sino que interpreta los significados a partir de su propio bagaje cultural. El objetivo aquí es saber por qué algunos aceptan cierta interpretación de un texto mientras que otros la rechazan de plano. Ahora sí, ya pasamos a la actualidad. Ahora el empleo poder de la decisión que se adjudica al receptor durante la década de los 90 se pone en tela de juicio. Aquí comienza a criticarse la idea de que el receptor sea un consumidor de información que puede hacer con ella lo que quiere sin atender a su propio condicionamiento ni al de sus emisores. Bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado y la información les sirva bastante.